4 miembros de una familia fueron acribillados y quemados en Machala. Los sicarios, armados con fusiles y vestidos como policías, les dispararon y luego detonaron un tanque de gas. Entre las víctimas hay 2 menores de edad. Se hizo viral el video de 1 minuto y 50 segundos que registra la masacre en la cancha de fútbol de la urbanización Mocolí Golf en San Borondón. Uno de los atacantes identificaba con una linterna a las víctimas antes de asesinarlas. En Quito aumentan los controles a motocicletas después de los últimos hechos violentos perpetrados por delincuentes. En un solo operativo, 42 motos fueron retenidas. Mario Godoy no estuvo en la reunión que el Consejo de la Judicatura tuvo con los jueces anticorrupción. La relatora de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces expresa alarma por la situación en Ecuador. Crecen las dudas por la millonaria negociación de un terreno de 93 hectáreas en el cantón La Libertad, Santa Elena. La joven compradora que no pudo justificar el origen del dinero desistió de la transacción. El tema se iba a tratar en el Consejo Municipal, pero la sesión no se instaló. Enrique Márquez, ex candidato presidencial venezolano, y Biagio Pilieri, ex diputado cercano a María Corina Machado, fueron liberados durante la primera ola de excarcelaciones de presos políticos. No hay una lista pública de cuántos y quiénes más saldrán libres. El técnico argentino Guillermo Duró renovó su contrato con Emelec y continuará al frente del equipo guayaquileño. En nuestro segmento Ecuaterra exploramos la reserva biológica Río Vigal en Orellana. Son 1.500 hectáreas de bosque húmedo que alberga a 600 especies de mariposas, aves como los trompeteros y animales como el tapir amazónico, pumas y jaguares. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Iniciamos aquí la información en este viernes 9 de enero. Una familia fue asesinada a balazos la noche del jueves en Machala. Una vez más, los delincuentes usaron uniformes similares a los de la policía para cometer el crimen. Inseguridad. La violencia se desborda. Anoche se registró una masacre en el barrio 18 de octubre en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 4 miembros de una familia fueron acribillados y luego incinerados dentro de su vivienda. De acuerdo con información preliminar, 5 sujetos que vestían uniformes similares a los de la policía llegaron en un vehículo negro sin placas. Ingresaron a la casa y balearon a las víctimas. Más adelante ampliaremos esta información. El asesinato de alias Marino, el cabecillo de la banda narcocriminal Los Lagartos, quedó grabado en un video de cámaras de seguridad. Belén Ochoa nos cuenta que los sicarios llegaron vestidos de policías con fusiles y linternas para poder ver con claridad la cara de los asistentes. Un video de 1 minuto con 50 segundos muestra con crudeza el momento del ataque armado ocurrido en la isla Mocolí Golf Club, en el cantón San Borondón, provincia del Guayas. En esas imágenes se observa cómo en menos de 1 minuto se consuma el asesinato de Olivero Vargas Stalin Rolando, de 40 años, señalado por la policía como el cabecilla de la organización criminal Los Lagartos. En la parte inicial del video se observa a 8 hombres jugando fútbol en una cancha privada dentro de la urbanización. En cuestión de segundos, el ambiente cambia. Los jugadores se lanzan al suelo al notar el ingreso de al menos 5 hombres armados, vestidos con prendas similares a uniformes policiales. Algunos con chompas oscuras y otros con equipos tácticos, todos portando fusiles y armas cortas. En las imágenes se observa cómo uno de los hombres armados golpea en la cabeza a alias Marino y lo apunta con un fusil. Alrededor del segundo 50 del video aparece otro sujeto que utiliza una linterna para iluminar y verificar los rostros de cada una de las personas tendidas en el piso.
Avanza uno por uno hasta llegar a donde se encuentra alias Marino. Tras identificarlo, el sicario que lo custodiaba lo acribilla. Luego del ataque, los agresores abandonan el lugar con rapidez. Cerca de 20 segundos después, se observa cómo los sobrevivientes huyen del área deportiva en medio del pánico. Por el ángulo de la cámara de seguridad no se registraron los crímenes de las otras dos víctimas de 29 y 33 años que también fueron asesinadas dentro del mismo complejo deportivo. Luego del levantamiento de los cadáveres, Criminalística encontró 50 restos de balas, la mayoría de fusil. Menos de 3 minutos duró el crimen de 3 personas en una de las zonas residenciales más exclusivas del Guayas. Un crimen que conmovió al centro de Quito reavivó la inseguridad, el débil control a motociclistas y la falta de regulación del servicio de delivery, mientras se intensifican operativos que retienen decenas de motos. Una ordenanza permanece estancada desde hace más de 5 años. Joel Vanegas con el informe. Tras el asesinato de un guardia de seguridad en pleno hipercentro de Quito esta semana, las autoridades municipales intensificaron los controles motociclistas en distintos puntos de la capital. Tenemos un total de 70 motos que han sido retenidas justamente por diferentes causas. Entre las principales infracciones detectadas constan la falta de placas, valores pendientes y llantas en mal estado. La entidad informó que estos operativos continuarán en los próximos días para reforzar la seguridad vial y ciudadana. A estas intervenciones se sumaron controles policiales, durante los cuales se encontraron armas blancas en los registros realizados esta mañana. Revisamos vehículos, motos sospechosas, especialmente plataformas, que vemos que tienen armas blancas, armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización. Sin embargo, ciudadanos cuestionan la falta de constancia en los controles y aseguran que estos solo se refuerzan tras hechos violentos. Recién me hacen un control porque yo he visto policías allá, pero casi nunca hacen nada aquí. Solamente hacen ese momento, un día, 2 días, pero no lo hacen más. A esto se suma que desde 2019 permanece estancado el proyecto de ordenanza para regular el servicio de delivery en Quito. Regulación presentada porque algunos delincuentes usan la fachada de repartidores para cometer los delitos. Hasta el momento, el Consejo Metropolitano no ha aprobado la normativa que obligaría a los repartidores a registrarse y a cumplir medidas de seguridad específicas. El correísmo pedirá incluir en el juicio político contra Mario Godoy, presidente de la Judicatura, la situación de la exfuncionaria Samantha Lozada, quien denunció falta de protección pese a recibir amenazas. Mientras el oficialismo asegura que apoya que el juicio pase a la Comisión de Fiscalización. Patricio Díaz tiene otros detalles del proceso. Aunque el juicio político contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, aún no ha sido calificado por el CAL, el correísmo ya anuncia que incluirá más pruebas, como la revelación de la exdirectora del organismo en Orellana, Samantha Lozada, que responsabilizó a la administración de Godoy de dejarla sin protección a pesar de las amenazas que recibió e incluso un ataque. Nosotros enviamos un pedido de información al Consejo de la Judicatura para que nos entreguen la lista que le notificó esta ex servidora del Consejo de la Judicatura en cuanto a los jueces y fiscales de la provincia de Orellana que tendrían tentáculos con las bandas del crimen organizado. En el pedido de juicio político, el correísmo anticipó también la lista de quienes debían comparecer. El juez Carlos Serrano, que denunció presiones y falta de seguridad. Cristian Fierro, juez suspendido por el Consejo de la Judicatura. El exdirector provincial del organismo, Henry Gaibor. La ex vocal Solanda Goyes, Alejandro Muñoz, ex secretario de la Asamblea, abogados como Ramiro García, asambleístas, exasambleístas y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swin. Porque él le debe explicaciones al país cómo incorporó el nombre del señor Mario Godoy en una terna. El oficialismo ha confirmado que acompañará el juicio. Ellos tienen confianza de que el CAL calificará el proceso la próxima semana y pasará a la Comisión de Fiscalización. No quieren dar aún una postura sobre si apoyarán o no una posible destitución. Dentro del proceso del juicio político abonaremos con lo que creemos que tenemos que abonar para que se pueda estructurar una teoría del caso que identifique con claridad el incumplimiento de funciones del señor Godoy. El oficialismo tiene mayoría en los 3 espacios donde se definirá el futuro de Godoy. En el CAL, en la Comisión de Fiscalización
Y en el Pleno. Se deja constancia de la intervención del doctor. Luego del caso del juez Carlos Serrano, finalmente se dio la reunión entre la Unidad Anticorrupción y el Consejo de la Judicatura. El gran ausente fue el presidente Mario Godoy. La relatora de Naciones Unidas mostró su alarma por la situación de inseguridad de los jueces en Ecuador. Los jueces de anticorrupción se reunieron con el Pleno del Consejo de la Judicatura, pero el gran ausente fue el presidente Mario Godoy. Los 4 vocales escucharon sus demandas que ya fueron expresadas varias veces por escrito, la última el 22 de diciembre, en medio del escándalo por las amenazas y presiones a su compañero, el juez Carlos Serrano, quien sigue fuera del país por seguridad, tras grabar al director provincial de la Judicatura, abogando por el narcotraficante serbio Yesdimir Serdán, ex cliente de la esposa de Godoy. La vocal Magali Ruiz, quien envió una carta de apoyo a Serrano, se dirigió a los jueces. Estamos aquí para apoyar, para buscar de manera conjunta soluciones a sus necesidades, porque conocemos su trabajo y lo valoramos. Los vocales ofrecieron gestionar la construcción de un edificio para la unidad anticorrupción y aseguraron que ya trabajan en solucionar los graves problemas que enfrentan. Entre tanto, la relatora de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, se refirió a la situación del juez Serrano y de la exdirectora de la Judicatura de Orellana, Samantha Lozada, quien sufrió un ataque armado. La dejaron sin trabajo y sin custodia policial, y organismos internacionales la sacaron del país. Ecuador, noticias alarmantes sobre la seguridad de jueces y operadores judiciales, especialmente de aquellos que investigan casos de alto impacto relacionados con corrupción y graves violaciones de derechos humanos, en un contexto marcado por el crimen organizado y denuncias de connivencia con sectores del Poder Judicial. Me preocupa constatar que los patrones de inseguridad persisten en el país, a pesar de los compromisos declarados por el gobierno para reforzar su seguridad. Satterthwaite recuerda que el Estado tiene la obligación de tomar medidas urgentes para proteger la vida de los funcionarios judiciales. Venezuela. ¿Quién tiene el poder? Autoridades chavistas de Venezuela iniciaron la liberación de algunos presos políticos y entre los excarcelados figuran españoles y destacados dirigentes opositores en un proceso sin lista oficial ni un calendario específico. Enrique Márquez, ex candidato presidencial venezolano, y Biagio Pilieri, ex diputado cercano a María Corina Machado, fueron liberados anoche como parte de la primera ola de excarcelaciones de presos políticos, anunciada por las autoridades venezolanas el 8 de enero. Ambos personajes son de alto perfil en la oposición venezolana y se reencontraron con sus familiares. También fue excarcelado Larry Osorio, sargento acusado de subversión, así como 5 ciudadanos españoles. Rocío San Miguel, abogada defensora de derechos humanos, de nacionalidad venezolano-española. José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, turistas acusados de ser espías. Ernesto Gorbe, acusado de tener la visa vencida, y Miguel Moreno, periodista. Estas excarcelaciones fueron celebradas por el rey de España, quien pidió contribuir a una verdadera transición democrática y pacífica en Venezuela. Supone un necesario paso en la dirección que anhelamos y que el pueblo venezolano merece, que no puede ser distinto al de recuperar plenamente las libertades. Familiares de otros detenidos siguen esperando noticias afuera de los centros penitenciarios. Y hay otras personas liberadas, pero no entran en la categoría de presos políticos. Según la Organización de Derechos Civiles Foro Penal, los presos políticos son 806, aunque no existe una lista pública de cuántos y quiénes serán excarcelados, ni el régimen ha dado una fecha para sacarlos a todos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que por la liberación de presos políticos en Venezuela ha decidido cancelar los planes de un segundo ataque militar. Trump calificó la excarcelación de detenidos políticos como un gesto en favor de la paz.
Aún así, centenares de personas permanecen en las prisiones por sus posiciones opuestas al régimen chavista y la vigente represión y censura a los medios. A la par, una delegación del gobierno encargado de Venezuela viajará a Washington para discutir con Trump un posible acuerdo energético con Estados Unidos. Más adelante, la joven que pretendía adquirir un terreno de 93 hectáreas en La Libertad no pudo justificar el origen del dinero y desistió de la compra. El caso iba a ser tratado en una sesión del Consejo Municipal por esta... Y retomamos la información sobre el ataque armado en El Oro. La noche se transformó en una escena de terror en el barrio 18 de octubre, al suroeste de Machala. Y lo que era un hogar terminó convertido en cenizas y muerte. 4 integrantes de una misma familia, entre ellos 2 menores de edad. El ataque ocurrió alrededor de las 23 horas con 40 minutos del jueves. Testigos relatan que al menos 5 sujetos vestidos con prendas similares a las policiales y movilizándose en un vehículo negro sin placas, irrumpieron violentamente en la vivienda, abrieron fuego contra quienes se encontraban en el interior. Pero la violencia no terminó ahí. En un intento por borrar todo rastro, los atacantes incendiaron la casa, un cilindro de gas explotó, las llamas se propagaron con rapidez y en cuestión de minutos la vivienda de madera y caña quedó reducida a escombros. La emergencia movilizó a 7 unidades contra incendios y 35 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Machala, quienes lucharon durante 1 hora para controlar el fuego y evitar que las llamas alcanzaran otras casas del sector. Al amanecer el panorama era desolador, solo restos calcinados quedaban en pie, cocinas, camas, ropa y enseres convertidos en ceniza. Los moradores del barrio prefieren no hablar frente a las cámaras por temor a represalias, pero aseguran que la violencia vivida los mantiene en estado de pánico. Aún resuena en su memoria el estruendo de más de 30 disparos que rompieron la calma de la noche. Francisco Valdivieso, jefe de la brigada del Cuerpo de Bomberos de Machala, confirmó que en el interior de la vivienda fueron hallados 3 cuerpos calcinados. En base a la misma información que emite la comunidad del sector, la barriada, indicaban de que habían personas en el interior, por lo cual se hizo pues una búsqueda primaria de inmediato. Aleatoriamente se encontraban dispersos en la vivienda. Pues en la parte interior, en la parte lateral y en la parte de la puerta. Las víctimas fueron identificadas como Natalia Nieto Valareso, de 13 años, Fernando Carvache Valareso, de 17, Enrique Leonardo Mesa Rogel, de 41, y Joana Valareso Sigüenza, de 40 años. Según información preliminar, la mujer que habitaba en la vivienda habría recibido amenazas para que abandone el lugar, luego de que su expareja fuera asesinada en la masacre del 9 de noviembre en la cárcel de Machala, donde murieron 34 reos. La Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta masacre que sacude y enluta a la capital orense. El presidente Daniel Noboa modificó el reglamento de la ley de minería. Con los cambios dispuestos se busca obtener mayores recursos por el cobro de regalías. Además, se dispone la posibilidad de transferir parcialmente concesiones mineras. Sin embargo, hay algunas reformas que preocupan a la industria. Antes de que termine el año, el 31 de diciembre, el presidente de la República modificó el reglamento de minería. Entre los cambios más importantes están el cálculo de regalías, la transferencia de concesiones, las condiciones contractuales y la eliminación de concesiones. ¿Qué implican estas medidas? El decreto redefine la fórmula para calcular las regalías. Ese cálculo dependerá del tamaño del proyecto y del tipo de metal. Las concesiones de oro y plata deberán pagar sobre sus ingresos brutos, lo que significa que ya no podrán descontar gastos como los de refinación y transporte. En el caso del cobre, se podrán descontar algunos gastos dependiendo del tamaño del proyecto. En 2025, la expectativa era exportar $4.000 millones en minerales con un pago de tributos de $1.100 millones. Con estas reformas, los ingresos para el Estado se incrementarían. El reglamento también abre un candado que impedía que los titulares de derechos mineros pudieran hacer transferencias parciales de sus concesiones. Se ha señalado que este cambio facilitará la llegada de inversiones para el desarrollo de los proyectos. Una reforma polémica es que el Estado podrá, en la etapa precontractual, disponer la revisión, modificación o renegociación de los términos, condiciones y cláusulas previamente acordadas.
Se justifica señalando que se lo hará para precautelar los intereses del Estado, pero desde el sector privado se lo entiende como un eventual elemento de inseguridad jurídica que frenaría inversiones. Pero quizás lo que más preocupa a la industria es la posibilidad de que el Estado declare la extinción de pleno derecho de cualquier concesión minera si, tras 4 años de entregada dicha concesión, la empresa, por causas que le sean imputables, no ha obtenido los permisos para comenzar la operación. El sector, sin embargo, no ha emitido todavía un pronunciamiento oficial sobre estas nuevas reglas del juego. El documento está en análisis y le aseguraron a Televistazo que la próxima semana tendrán ya una postura sobre estas disposiciones. La construcción de una carretera en la Sierra Ecuatoriana pone en riesgo a una rara especie de anfibios en peligro de extinción. Sandy Espinosa nos tiene los detalles. Este pequeño sapo fue capaz de paralizar temporalmente la construcción de todo un proyecto vial en la Sierra Ecuatoriana. Ocurre que no es un sapo cualquiera, es un arlequín de Jambato, un animal que se creyó extinto hasta el 2016, año en el que se descubrió que quedaban solo pocos ejemplares sobre la Tierra. Y estos ejemplares estaban en Ecuador. La polémica surgió cuando organizaciones ambientalistas dieron la voz de alerta. Cerca al santuario de los arlequines de Jambato hay una carretera en construcción y los escombros, según denuncian, fueron arrojados al río Guambaine, hábitat y lugar de reproducción de estos anfibios en peligro crítico de extinción. Con el río contaminado, los pequeños anfibios no pueden reproducirse y existe el riesgo de que los pocos que quedan no logren sobrevivir. La carretera en construcción es esta, la que conectará a los cantones La Maná en Cotopaxi y Ambato en Tungurahua. Su construcción inició en julio del 2024 y tendrá una extensión de 47 kilómetros. Cuando esté terminada, permitirá reducir el tiempo de traslado de 6 a 2 horas. La vía ya tenía un 70% de construcción cuando se conoció el problema ambiental. El tema llegó a la justicia y tras analizar los hechos, el juez multicompetente Milton Hernández tomó la decisión de paralizar toda actividad relacionada con el levantamiento de la carretera. Esto ocurrió el 4 de enero y desde entonces, las prefecturas de Cotopaxi y Tungurahua han reclamado judicialmente y apelado a la decisión. Presentaron 9 documentos de permisos ambientales y explicaron la necesidad de retomar la obra paralizada. Finalmente, la justicia volvió a revisar el caso y decidió otorgar el permiso para continuar con la construcción de la carretera. La decisión ha sido celebrada por las prefecturas. Hasta ahora, las organizaciones ambientalistas no se han pronunciado y, por ende, no se conoce qué acciones propondrán para proteger a los arlequines de Jambato, de los que se cree solo quedan entre 50 y 100 ejemplares en todo el mundo. Pausa y más adelante en Televistazo. En Estados Unidos se multiplican las protestas contra agentes de inmigración y aduanas tras un nuevo incidente con disparos donde 2 personas resultaron heridas. En el complejo judicial del norte de Quito se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio contra alias Fito, ex cabecilla de los Choneros, su familia y empresas, por el caso de lavado de activos conocido como blanqueo Fito. En esta fase se definirá la validez del proceso y un posible llamamiento a juicio, como lo detalla a continuación Fabiola Santana. El caso Blanqueo Fito volvió a los juzgados. Esta vez, sus 21 procesados, alias Fito, su círculo familiar y empresarial, recibirán el dictamen acusatorio de la Fiscalía por el delito de lavado de activos y enfrentarán un posible llamado a juicio. El pedido lo hará la fiscal María Belén Luna una vez que la jueza anticorrupción Carol Zambrano resuelva este viernes la validez o nulidad del proceso que inició en junio de 2025. La audiencia preparatoria de juicio inició el lunes con las alegaciones de nulidad de la Defensoría Pública. Argumentó que el ex cabecilla de los Choneros no ha sido notificado legalmente porque al momento de su vinculación ya estaba en Estados Unidos, país al que fue extraditado por 7 cargos relacionados al narcotráfico. La UAF refutó y dijo que Fito conoció de esa investigación cuando se conectó desde la cárcel en julio previo a su extradición. La jueza deberá decidir sobre estos argumentos. En este caso, José Adolfo Macías Villamar y su círculo familiar son acusados de ingresar al sistema financiero nacional 24
$4 millones producto del narcotráfico, sicariato, robo, manejo de cárceles, secuestro y extorsiones. El juicio para alias Fito, su esposa Inda Peñarrieta, hijos y otros puede quedar en suspenso, pues no pueden ser juzgados en ausencia. Fito permanece en una cárcel de Brooklyn y los demás están prófugos. En el caso están detenidos 2 hermanos, su última pareja, los padres y 2 cuñados. Jenny Ramírez desistió de la compra del terreno de 93 hectáreas en La Libertad. Sin embargo, pide que se la adjudique a una empresa de la que no se sabe el nombre. Y esto contradice su versión inicial en la que señalaba que su identidad había sido suplantada. Este viernes estaba prevista una sesión del Consejo Municipal con la presencia del alcalde, sin embargo, se suspendió. Muy buenas tardes. Sí, y es que mientras más pasan los días, las incongruencias y dudas que rondan a la cuestionada venta del terreno en La Libertad siguen apareciendo. Les hemos preparado un informe. Esta es la sala en la que el Consejo Cantonal de La Libertad debía sesionar a las 10 de la mañana. Sin embargo, la sesión nunca se instaló. Oficialmente se dijo que la suspensión se produjo por razones personales del secretario y prosecretario. Otra oportunidad que se perdió para que el alcalde Francisco Tamariz se pronuncie por la cuestionada venta del terreno de 93 hectáreas. Existen unas dudas. Y estas dudas no son de un concejal, de 2 concejales, estas dudas son de la ciudadanía. Jenny Ramírez, la joven compradora, dijo días atrás que su identidad había sido suplantada, que ella no adquirió el terreno, pero este jueves envió un documento en el que decía lo contrario. La carta fue recibida por el municipio a las 4:10 de la tarde y en ella Ramírez decía que tiene un proyecto agroturístico. Agrega que presentó ese supuesto proyecto a una empresa privada y que esa empresa condicionó la aprobación y financiamiento a la obtención de la compra del terreno a su nombre. Tras este antecedente, Ramírez anunció que desiste de la compra, pero solo parcialmente, pues pide que esa compra le sea concedida a esta compañía interesada, de la que no se conoce el nombre. La señorita no puede decidir a quién le da o no le da el terreno, ¿no? Esto lo tiene que decidir el Consejo. Nosotros tenemos que saber qué compañía es, de qué se trata. Dentro del municipio confirmaron a este noticiero que el documento está ya en manos del secretario general. En el sistema del municipio de La Libertad ya consta la deuda de Jenny Ramírez por la compra del terreno, la cual supera los 3.4 millones incluyendo impuestos. Bajo este panorama las dudas se van acumulando. ¿Dónde está Jenny Ramírez? ¿De dónde iba a sacar el dinero para pagar el terreno? ¿Cuál es la empresa que está ahora interesada en la adquisición? Y sobre todo, ¿cuándo el alcalde Francisco Tamariz va a dar explicaciones sobre esta negociación millonaria, que aún está vigente? Este viernes al Cantón La Libertad también han llegado asambleístas a presentar una denuncia por este caso en la Fiscalía. Mundo. Donald Trump retomó la idea de lanzar ataques contra los carteles de las drogas en territorio mexicano. Esta mañana dijo que pronto tomará medidas. Tenemos que hacer algo. Vamos a empezar a actuar en tierra contra los carteles, señaló. Sí, Trump se jacta de haber frenado el 97% del tráfico de drogas por vía marítima y que ahora es necesario dar otros pasos. La eventualidad de ataques contra las estructuras narco en suelo mexicano ha provocado fricciones con el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien denuncia que eso sería violar la soberanía nacional. El pueblo iraní denuncia que el régimen islámico ha bloqueado totalmente Internet para evitar la difusión de las protestas que amenazan al gobierno y a la estructura de poder que concentra el ayatolá Ali Jamenei. Decenas de miles de manifestantes, incluidos grupos de mujeres, desafían a la autoridad en manifestaciones que cumplen hoy 13 días y que van en aumento. Las marchas comenzaron a propósito de la crisis económica acentuada por la inflación y la devaluación de la moneda, una situación que asfixia las finanzas de las familias. Se multiplican las protestas contra agentes de inmigración y aduanas en Estados Unidos tras un nuevo incidente con disparos en la ciudad de Portland, estado de Oregon. 2 personas resultaron heridas. Según agentes federales, intentaron atropellarlos y esto ocurre un día después de la muerte de una mujer en Minneapolis.
Las protestas y vigilias contra las redadas de ICE se registran en al menos 12 ciudades de Estados Unidos. Los manifestantes denuncian que los agentes federales están matando a personas inocentes. Esto ocurre luego de conocerse de un nuevo incidente violento durante una redada contra la migración ilegal, esta vez en la ciudad de Portland. Testigos afirman que un agente disparó e hirió a una pareja que se encontraba en un auto. El alcalde de Portland, Kit Wilson, declaró: hacemos un llamado a ICE para que detengan todas las operaciones hasta que se pueda realizar una investigación completa e independiente. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que los agentes federales realizaron una parada rutinaria en su vehículo, pero abrieron fuego contra un conductor que intentó atropellarlos. Agregó que se trata de inmigrantes indocumentados y miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. La autoridad local rechazó esa versión. Esto ocurrió 24 horas después de la muerte de Renee Nicole Good en Minneapolis por el disparo de un agente de ICE, quien alega que la mujer intentó atropellarlo. Sin embargo, el alcalde de Minneapolis y el gobernador de Minnesota consideran que el uniformado disparó de forma injustificada, ya que la víctima no estaba poniendo en peligro su vida. Y a pedido del señor José Antonio Saúd Zacoto, quien fue funcionario de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, vamos a hacer la siguiente aclaración. José Antonio Saúd Zacoto asegura no tener ningún vínculo ni parentesco familiar con la señora Carla Saúd Calero, quien era gerente de Progen para Latinoamérica, la compañía que está denunciada por el gobierno ecuatoriano por no instalar 2 termoeléctricas de 150 megavatios para Guayas y Los Ríos. El señor Saúd presentó documentos que así lo demuestran. El 1 de octubre del año pasado, recordemos que CELEC anunció públicamente en redes sociales que José Antonio Saúd fue desvinculado como jefe corporativo de asesoría y contratos de CELEC y envió una posible alerta de conflicto de intereses a la Secretaría General de Integridad Pública, pero hasta el momento no ha dado más explicaciones sobre esa decisión. Luego de la pausa, el actor estadounidense Will Smith recorrió la Amazonía y el tren crucero ecuatoriano. Ya les contamos cuáles fueron sus reacciones ante la riqueza natural y el alza del consumo en 2025 fue determinante para reducir la pobreza nacional al 21,4%. Economistas advierten que estas cifras alentadoras deben analizarse según su sostenibilidad o riesgo de reversión a corto plazo. La pobreza, según el gobierno, va a la baja. La encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo del INEC muestra que un 21,4% de los ecuatorianos vive en situación de pobreza, frente al 28% que lo hacía en diciembre de 2024. Reducción que, de acuerdo a datos oficiales, va de la mano con mejoras en indicadores laborales. De acuerdo al director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, José Hidalgo, la cifra responde a una recuperación económica en 2025, pero su magnitud es cuestionable. No es estadísticamente significativa. ¿Esto qué significa? Que esa variación todavía puede estar dentro de los márgenes de error de la encuesta. Jorge Calderón coincide en que el crecimiento económico para 2025 era previsible, pues fue un año importante para el consumo. Apunta a que el crecimiento de las exportaciones y del sector productivo fue vital para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Son sectores productivos que al estar creciendo arrastra a que se generen puestos de trabajo y ayuda también a la reducción del desempleo. Según el INEC, el empleo adecuado presenta una recuperación de 4,1 puntos, llegando a 37,1%. El subempleo bajó de 24,5% al 17,4% y el desempleo llegó al 2,6%. El número total de personas con empleo, ya sea con empleo adecuado, inadecuado, formal o informal, prácticamente se mantuvo estable. Hay que estar pendiente de que cómo evoluciona en el tiempo, si hay esa consistencia. La reducción en los niveles de pobreza responde también a una mejora al ingreso promedio de los trabajadores con empleo pleno, pues subió de $436 a $498. El actor Will Smith destaca a Ecuador y filma parte de su serie documental en el país. Compartió un video de la experiencia en sus redes sociales, resaltando la riqueza natural y cultural de nuestro territorio.
going to use the Anaconda to measure the accumulation of pollutants in the water. Durante su paso por Ecuador, Will Smith filmó escenas de Polo a Polo, una producción de National Geographic, que recorre varios ecosistemas del planeta para mostrar su biodiversidad y los desafíos ambientales actuales. El actor se enamoró del país y recorrió la Amazonía, convivió con las comunidades indígenas, visitó la Cueva de los Tallos, la Nariz del Diablo y el Ausí, para conocer ese icónico trayecto del ferrocarril ecuatoriano. Resaltó la riqueza natural del país para mostrar la escala mundial y el potencial como destino para producciones audiovisuales. En sus redes sociales posteó un video en el que expresó su admiración por la belleza de Ecuador y su gente, poniendo al país en el foco internacional. Los fanáticos del anime y el K-pop disfrutarán este sábado de un día de diversión en el Centro de Exposiciones Quito con el Festival Okaeri. Y además en San Borondón se pondrá en escena el ballet El Corsario con artistas de todas las edades. Diana León amplía los detalles en la agenda de fin de semana. El Centro de Exposiciones Quito será la sede del Festival Okaeri, este sábado desde las 10 de la mañana. En un solo día, los fanáticos de la cultura japonesa podrán disfrutar de trivias, presentaciones musicales y concurso de cosplays. También habrá feria comercial y stands gastronómicos. La Academia de Danza Forzac presenta este sábado el famoso ballet El Corsario, inspirado en un romántico poema de Lord Byron. En la puesta en escena, descrita como una aventura entre piratas, esclavas y sueños de libertad, participan bailarines de todas las edades. La función será a las 6 de la tarde en la sala principal del Teatro Sánchez Aguilar. El autor guayaquileño Santiago Toral Reyes retrata, en Cuando se fueron las libélulas, a Mateo, un profesor divorciado que vive una curiosa realidad. La muerte accidental parece rodearlo. La historia destaca también a Guayaquil y a su ecosistema natural. Washington, historia de un lagarto montubio. El famoso cuento del escritor José de la Cuadra se adaptó al público joven por Aitana Samaniego con ilustraciones de Abigail Cárdenas. La publicación integra la colección de la pequeña biblioteca ecuatoriana de la editorial y librería quiteña Perséfone. La danza contemporánea y el teatro físico y aéreo se combinan en las obras Ikigai y La Trenza. La doble función en el Teatro Pumapungo de Cuenca se conecta creativamente en la búsqueda de la identidad y el renacimiento. La presentación empezará a las 8 de la noche. El aumento de delitos cometidos por sujetos vestidos como policías pone en el centro del debate a los lugares que venden los uniformes, incluso por internet. Bessie Granja visitó la zona cercana al cuartel Modelo en Guayaquil y encontró 2 negocios con más de 10 años dedicados a esta actividad. Claro. La existencia de comercios que venden uniformes policiales obedece a una demanda insatisfecha. La propia institución no provee prendas completas a todo su personal, lo que obliga a los agentes a adquirirlas por su cuenta. Esta necesidad explica el hecho de que desde hace más de una década, 2 tiendas establecidas en la parte trasera del cuartel Modelo de Guayaquil reciban a diario a gendarmes en busca de camisetas, camisas, gorras, cinturones y otros implementos. Con la credencial o la cel, con previa documentación hacemos eso. Como es poco, como llevan una prendita, 2 prenditas. Conversamos con uniformados que por temor a represalias prefirieron no dar entrevistas en cámara, pero detallaron cuánto invierten en un uniforme operativo casi completo. Botas $100, pantalón táctico $45, camisa khaki $30, cinto $15, gorra $8, camiseta $6, insignias $3, lo que equivale a un total de $207. Además, los agentes adquieren por su cuenta cascos y el traje especial para la ceremonia de ascenso.
Aunque los representantes de estos dos establecimientos aseguran operar dentro del marco legal, existen otros negocios que funcionan de manera irregular, algunos incluso a través de redes sociales sin ningún control. El foco de las autoridades se centra ahora en estos últimos, ante el aumento de delitos cometidos por bandas que utilizan indumentaria similar a la de las fuerzas del orden. No obstante, aún se desconoce cómo se implementará una regulación efectiva, mientras los casos en los que delincuentes se hacen pasar por policías o militares continúan en ascenso. La empresa de seguridad del guardia asesinado en Quito fue clausurada. La medida responde a irregularidades detectadas por las que familiares exigen una investigación. Carla Delgado revela que 300 guardias privados fueron asesinados en el 2025. El asesinato de un guardia de seguridad durante un ataque armado ocurrido el miércoles en Quito sigue generando indignación en la ciudadanía. La preocupación aumenta tras conocer que el arma que portaba la víctima al momento del asalto no funcionaba. Televistazo confirmó que la pistola estaba dañada desde octubre del año pasado. Los familiares del guardia exigen que la empresa de seguridad, que ya fue clausurada, responda por lo ocurrido. Ahora comprendemos el por qué él sale solo, vemos los videos que solo sale con el gas pimienta. El hombre murió al intentar proteger a las personas que se encontraban comiendo en una cafetería. Era cabeza de hogar y cuidaba de su madre. Eran los dos y ella está devastada, ella está acabada. Pero no solo el arma presentaba fallas. Según uno de sus compañeros, el chaleco antibalas tampoco contaba con las protecciones necesarias. Este no es un caso aislado. Guardias de otras empresas que pidieron mantener su identidad en reserva relatan situaciones similares. No ayuda. Mejor no decir nada porque se sabe que aquí nosotros tenemos todo. David Urresta, representante del sector de la seguridad privada, indicó que en el país pasaron de alrededor de 400 empresas antes de 2012 a 1.600. Asegura que no existe un organismo que controle sus operaciones. Señala que en países como Colombia y Chile la regulación ha permitido mejorar las condiciones del sector. El trabajo que se debe hacer en la calle, revisándole al guardia, viendo que esté con todos sus equipos completos, viendo que la empresa de seguridad cobre lo que es para que pueda pagar y pueda justificar, dando calidad de servicio. Urresta recordó que la propuesta para crear una superintendencia de compañías de seguridad se diluyó en la Asamblea y que actualmente el Ministerio del Interior no cumple esa función. Durante 2025, cerca de 300 guardias de seguridad fueron asesinados en Ecuador. Ecuaterra. En Orellana, la Reserva Biológica del río Vigal resguarda 1.500 hectáreas de bosque húmedo, donde la altitud, las lluvias constantes y corredores ecológicos crean un entorno de alta diversidad. Este territorio abriga a cientos de especies de mariposas, aves y también otros animales. A primera vista, el bosque parece quieto, pero basta avanzar unos pasos para descubrir un universo que se mueve en silencio. Son mariposas que anuncian vida. La morfo azul de brillo metálico, la mariposa tigre de franjas negras y naranjas, el ojo de buey, las alas de cristal casi invisibles al vuelo y la heliconia doris. Su presencia no es solo un espectáculo visual, es un indicador del equilibrio del entorno. Este escenario corresponde a la Reserva Biológica del río Vigal en el cantón Loreto, en Orellana, donde se han identificado más de 600 especies de mariposas. Guardabosques estiman que podrían existir hasta 1.200. Son muy importantes porque son polinizadores, nos permiten a las
flores, de pasar de un lugar al otro, de reproducirse, son muy importantes también porque sirven de alimentación a las aves. Y también ellos cumplen la función de mantener la diversidad botánica. La reserva se extiende entre las cuencas de los ríos Vigal y Suno y constituye uno de los espacios de conservación más relevantes de la Amazonía. Es una iniciativa privada impulsada y gestionada desde 2008 por la Fundación Sumamuyu, que protege 1.500 hectáreas de bosque muy húmedo. Aquí llueve casi todos los días. El terreno asciende desde los 450 hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar, creando ambientes donde prosperan bosques de biodiversidad excepcional. En una sola hectárea pueden coexistir hasta 250 especies de árboles. Entre el follaje resaltan piñas silvestres de rojo intenso y hojas de pita. La reserva cuenta con cerca de 50 kilómetros de senderos en la parroquia San José de Payamino. Las raíces expuestas marcan el camino y obligan a avanzar con cautela. En el suelo húmedo quedan huellas de jaguares, pumas, ocelotes y jaguarundis. En el norte se han detectado manadas de guanganas, también osos hormigueros y otras 57 especies de mamíferos. Cada año, expertos de Brasil, Estados Unidos, España llegan a la reserva para realizar estudios científicos. El monitoreo permanente es parte central de su conservación, especialmente en el sector occidental, donde se han instalado 10 cámaras trampa. Entre las especies emblemáticas y en riesgo se encuentran el tapir amazónico, los pecarís y las nutrias. La Fundación también impulsa programas de educación ambiental en unidades educativas del Cantón Loreto y en 20 comunidades locales, con la entrega de material informativo y prácticas para preservar el bosque. Aquí donde las mariposas revelan el estado del ecosistema, la conservación no es solo una tarea científica, es una estrategia concreta para sostener los bosques amazónicos. Y así despedimos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Recuerden que en ecoavisa.com pueden conocer los sitios turísticos que visita nuestro espacio Ecuaterra. Que tengan todos una buena tarde y un excelente fin de semana.